Unas notas. Seguimos con las notas que quedaron anterior. Stephen Lee Myers en New York Times 10 de agosto de 2000, Bob Drogin y Tyler Marshall en Los Angeles Times 19 de mayo del 2000, Michael Beers en London Review of Books 22 de junio del 2000, véase también Michael Gordon y Stephen Lee Myers en New York Times 28 de mayo del 2000. Y Glaser y Fetter en International Security 26, número 1, verano del 2001. David Sanger en New York Times 2 y 5 de septiembre del 2001. Jan Perles en New York Times 2 de septiembre del 2001. Clinton, véase William Broad en New York Times 1 de mayo de 2000. Seguimos. El gobierno de Bush anunció que no objeta los planes de China de incrementar su flotilla de misiles nucleares. Así cambió de política con la esperanza de obtener el beneplácito chino a su proyectado desmantelamiento de los acuerdos centrales de control de armamentos. Por motivos similares, los negociadores de Clinton alentaron a los rusos a montar una estrategia de lanzamiento sobre aviso, sugerencia que los expertos nucleares juzgaron bastante extraño, pues sabemos que los sistemas de alarma rusos están llenos de huecos y son propensos a dar alertas falsas, lo que aumenta el riesgo de lanzamientos rusos no autorizados, accidentales y erróneos. Hubo noticia de que la reanudación de pruebas nucleares por parte de China también recibió un discreto visto bueno por parte de Estados Unidos. Los analistas estratégicos señalan que este cambio de política animará a los chinos a dirigir más misiles nucleares hacia Estados Unidos y Japón, con el consabido efecto en los respectivos programas de Taiwán y Japón. Al mismo tiempo, informó la prensa, Estados Unidos impondría sanciones a China por permitir el traslado a Pakistán de partes y tecnología de misiles esenciales para la construcción de armas capaces de portar cabezas nucleares. Todo eso es bastante extraño. Si para el gobierno la seguridad es una preocupación importante, como señalan John Steinbrunner y Jeffrey Lewis, el de defensa antimisiles y otros programas militares de la administración Bush son provocadores por naturaleza para Rusia y China. Como otros analistas estratégicos dicen que el tratado sobre reducción de ofensivas estratégicas que Bush y Putin firmaron en mayo del 2002 fue más que todo por aparentar. No disminuiría significativamente el potencial mortífero de la fuerza nuclear de ninguna de las dos naciones, ni tampoco establecerá un equilibrio estratégico estable. El deteriorado arsenal ruso será cada vez más vulnerable a un ataque preventivo, más aún cuando Estados Unidos emprenda la planeada modernización de sus fuerzas nucleares y el despliegue de las defensas antimisiles, lo que probablemente empujará a Rusia a reaccionar a su turno, como señalan informes posteriores. También China es consciente de que los programas norteamericanos son una amenaza directa contra su fuerza mínima de disuasión y es probable que reajuste sus prioridades del desarrollo económico a la defensa. Steinbrunner y Lewis escriben que China se alarmó en particular por un documento de planificación a largo plazo del Comando Espacial de Estados Unidos publicado en 1998, donde se esboza un nuevo concepto de acción global que incluye una capacidad de ataque desde el espacio que le permitiría al país lanzar un ataque contra cualquier otro y negar esa misma capacidad a otras naciones, en lo que es otro antecedente de la Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre del 2002 era en la era Clinton. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarme está paralizada desde 1998 por la insistencia china en que se conserve el uso del espacio para fines pacíficos y la negativa de Washington, que le ha ganado la antipatía de muchos aliados y creado las condiciones para un enfrentamiento. Un estudio de la Rand Corporation de mayo del 2003 concluye que las posibilidades de lanzamiento accidental o no autorizado de un misil nuclear en Rusia o Estados Unidos han crecido en las últimas décadas. A pesar de la mejoría en las relaciones entre los dos países,
Descuidar estos riesgos podría producir el mayor desastre de la historia moderna y tal vez de la historia del mundo. Una nota, John Steinbrunner y Jeffrey Lewis de Dallas, otoño del 2002. Decía el senador Sam Nunn, copatrocinador de la iniciativa contra la amenaza nuclear que financió el informe, el mayor peligro reside en los miles de cabezas nucleares que cada lado conserva, con Estados Unidos aumentando su capacidad nuclear, lo que podrá Rusia en estado de alerta superior y en plan de implementar un enfoque de guerra de lanzamiento sobre aviso basado en la reacción rápida, para el lanzamiento de unas 3.000 cabezas nucleares, lo que agudizará considerablemente el peligro de destrucción nuclear por accidente. Nunn también considera que el Tratado Bush-Putin del 2002 carece de sentido, como Estados Unidos y Rusia respondió al pacto aumentando rápidamente la escala y complejidad de sus sistemas nuclear y militar en general, movida en parte por la inquietud ante los planes de Estados Unidos. Otro estudio producido por un consorcio de influyentes centros de investigación permite ver cuán grandes son los serios riesgos de proliferación de arsenales nucleares, biológicos y químicos. Se encontró allí que prácticamente nada del plutonio ruso y menos de una séptima parte de su uranio altamente enriquecido han sido declarados inutilizables para la elaboración de armas nucleares y que lo mismo es válido para Estados Unidos. Más aún, miles de científicos y trabajadores expertos en armamentos en Rusia siguen desempleados o subempleados, dice el informe, y son vulnerables a ofertas de trabajo lucrativas hechas por países que podrían tener programas bacteriólogos secretos. Algo se ha avanzado con el programa corporativo de reducción de la amenaza en un lugar, pero las tareas para hacer son poco menos que desalentadoras. Unas notas, David Rupp en Global Security News, 22 de mayo del 2003, Rand Corporation Beyond the Nuclear Shandong, mayo del 2003, Paul Webster en Boletín de los Científicos Atómicos, julio-agosto del 2003, Judith Myler en New York Times, 20 de enero del 2003, sobre la iniciativa de Nunn y lugar, véase la nota 5. Como ya señalamos, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 desconoce prácticamente cualquier medida para reducir los riesgos de un conflicto militar. No perturba menos su invitación a los adversarios potenciales a seguir buscando la disuasión mediante sus propias armas de bajas masivas y novedosos sistemas para hacerla llegar, lo que multiplicará la proliferación y todo lo que ésta conlleva. Los planes presupuestarios de Bush reflejaron las mismas prioridades. La sola defensa antimisiles recibió más financiación que todo el Departamento de Estado y 4 veces más que los programas para guardar sobre seguro armas y materiales peligrosos en la antigua Unión Soviética. El mantenimiento del arsenal estadounidense y los preparativos para la reanudación de las pruebas nucleares recibieron casi 5 veces más fondos que las iniciativas para controlar las bombas sueltas y los materiales fisibles. Ya desde antes de proclamar la Estrategia de Seguridad Nacional, Bush había defendido programas para el empleo ofensivo de armas nucleares. Sus estrategas del Pentágono hablaban de las armas nucleares y convencionales como sistemas de ataque ofensivo que serían pilar clave de una nueva tríada de recursos ofensivos, defensivos y militares industriales, enfocada a vencer decisivamente a los oponentes. La política tradicional ha sido volteada al revés, observó Ivo Deiler del Instituto Brookings, ahora que las armas nucleares se convierten en una herramienta de guerra activa y no de disuasión, con lo que se borra también la distinción entre armas convencionales y ADM. Bush procedió luego a bajar el umbral nuclear y derribar el contrafuego que separaba las armas nucleares de todo lo demás cuando Estados Unidos se disponía a invadir a Irak, haciendo el mundo infinitamente más peligroso que hace 2 años cuando George W. Bush prestó
su juramento presidencial, escribió el análisis militar William Arkin una nota. Crepon en Boletín de los Científicos Atómicos, enero-febrero de 2003. En mayo de 2013 el Congreso aprobó los programas de la administración Bush y abrió la puerta a una nueva generación de armas nucleares, lo que dio el posible inicio a una carrera armamentística a medida que otros países traten de igualar la capacidad americana. El Comité del Senado para las Fuerzas Armadas revocó una prohibición de 1993 contra la investigación y desarrollo de armas nucleares de bajo potencial, aunque la sofisticación de la tecnología hace improbable que otros hagan lo mismo pronto. El cambio de política es, sin embargo, una buena noticia para los estados nucleares de Asia, como comenta con desazón desde la India un experto en desarme, pues les permite alegar que ellos también pueden refinar el armamento y la investigación. Otro añade que la política de Estados Unidos hacia Irán y Corea del Norte no hace más que incentivar a los países a conseguir armas nucleares. Si Estados Unidos prueba sus armas, entonces China las probará. Y en la India habrá presiones interiores para que también realice pruebas, y luego en Pakistán. Están abriendo una lata de gusanos. El experto en defensa Aryan Ullman advirtió que un país amenazado específicamente como Irán podría acelerar su programa de armas nucleares después de ver a Estados Unidos conducir un asalto contra Irak, lo que daría un pretexto para ser invadido y cumplir así su propia profecía. Otros esperan que Pakistán, creyéndose acorralado por la India y su significativa superioridad de fuerzas convencionales. Unas notas. Michael Gordon, Eric Switch en New York Times, 11 de marzo de 2002. William Arkin en Los Angeles Times, 26 de enero del 2003. Cary Hulse y James Dow en New York Times, 29 de mayo del 2003. Scott Balduff en Christian Science Monitor, 15 de mayo del 2003. Se siente mayor libertad para lanzar un primer ataque con armas nucleares. La extensión de la carrera armamentística al espacio ha sido un programa central desde hace años. El término carrera es engañoso, pues Estados Unidos compite solo por ahora. La militarización del espacio con programas como el de defensa antimisiles balísticos DAB aumenta el riesgo de destrucción tanto para el país como para los demás, pero eso no es nada nuevo. La historia trae muchos ejemplos de elección de políticas que conscientemente aumentan los riesgos de seguridad. Más siniestro es el hecho de que estas elecciones tienen cierto sentido dentro de los sistemas de valores reinantes. Vale la pena reflexionar sobre ambos temas. Miremos algunos momentos cruciales de la carrera armamentística de la Guerra Fría. A mediados del siglo XX, para Estados Unidos el principal riesgo de seguridad, en ese entonces un riesgo potencial, eran los misiles balísticos intercontinentales MBI. Rusia pudo haber firmado un tratado que prohibiera los sistemas de lanzamiento, pues sabía que estaba muy rezagada. En su autorizada historia de la carrera armamentística, MacGregor Bondi declara que no encontró constancia e interés alguno en explorar esta posibilidad. Los archivos rusos abiertos hace poco arrojan nuevas luces sobre estos temas, aunque dejan misterios no aclarados, como anota el académico soviético y anticomunista acérrimo Adam Ulam. Uno de ellos sí era seria la propuesta que hizo Stalin en marzo de 1952, que ofrecía sentir a la unificación de Alemania con la condición de que ese país no se uniera a una alianza militar contra la Unión Soviética, condición para nada exagerada, teniendo en cuenta que hace pocos años Alemania casi ha destruido una vez más a Rusia. Unas notas. Peter Sleep en Washington Post, 22 de septiembre del 2002. MacGregor Bondi, Danger and Survey, Random House, 1988, página 326. Bondi es escéptico sobre el futuro, pero su opinión subjetiva no afecta el argumento presente. Una vez más a Rusia.
Washington no se tomó mucho trabajo para rechazar de plano la iniciativa de Moscú, comenta Ulam, con argumentos embarazosos y poco convincentes, dejando abierta la pregunta básica de si Stalin estaba realmente dispuesto a sacrificar la recién creada República Democrática Alemana RDA en aras de la verdadera democracia con posibles consecuencias de enorme repercusión para la paz mundial. Melvin Leffer escribe que las recientes investigaciones de archivos sorprendieron a muchos estudiosos al revelar que tras la muerte de Stalin, Lavrenti Beria, el siniestro y brutal director de la policía secreta, propuso que el Kremlin ofreciera a Occidente un trato para unificar y neutralizar a Alemania. Tal parece que aceptando sacrificar el régimen comunista de Alemania Oriental para aliviar las tensiones este-oeste y mejorar las condiciones políticas y económicas de Rusia. El destacado analista político James Warburg sostuvo firmemente y justo en ese momento que tales oportunidades existieron y se desperdiciaron por asegurar la participación de Alemania en la OTAN, pero su alegato fue objeto de la indiferencia, cuando no del ridículo. Con todos los archivos sí esclarecen otras propuestas soviéticas que fueron rechazadas rápidamente a cambio de una escalada militar llena de riesgos. Revelan que tras la muerte de Stalin, Khrushchev pidió una reducción mutua de fuerzas militares ofensivas y que cuando la administración Eisenhower desatendió la iniciativa, las implementó unilateralmente por encima de las objeciones de sus propios mandos militares, con el fin de concentrarse en el desarrollo económico. Él creía que Estados Unidos utilizaba la carrera armamentística para destruir la más endeble economía soviética. Para lograr así sus objetivos incluso por fuera de la guerra, unas notas Adam Ulam en Journal of Cold War Studies, Nueva Studies 1, número 1, invierno de 1939, Melvin Leffler en Foreign Affairs, julio-agosto de 1996, James Warburg, Germany, K. Pace, Harvard, 1953, páginas 189 y siguientes. Los estrategas de Kennedy estaban al tanto de los pasos unilaterales de Khrushchev encaminados a recortar radicalmente las fuerzas ofensivas soviéticas y sabían muy bien que Estados Unidos llevaba la ventaja desde todo punto de vista. No obstante, optaron por rechazar el llamamiento a la reciprocidad y prefirieron llevar a cabo una enorme escalada convencional y nuclear, con lo cual terminaron de clavar el ataúd de la agenda de contención militar de Khrushchev, según concluye Madden Evangelista en un examen de los documentos mencionados. Kenneth Walsh observa que Estados Unidos a comienzos de los años 60 emprendió la mayor escalada militar estratégica y convencional en tiempos de paz que el mundo haya visto. Aun cuando Khrushchev por su parte trataba de obtener una importante reducción de las fuerzas convencionales y seguir una estrategia de disuasión mínima, e hicimos eso a pesar de que el equilibrio de armas estratégicas favorecía enormemente a Estados Unidos, lo que suscitó, como era de esperarse, la reacción soviética. A conclusiones parecidas llegan los destacados analistas estratégicos Raymond Garzoff y William Kaufman, que presenciaron estos procesos desde el seno del Servicio de Inteligencia estadounidense y del Pentágono. La reacción de los militares rusos a la escalada norteamericana, en la que también indicó la demostración de debilidad soviética en la crisis de los misiles de Cuba, acabó de hecho con el proyecto reformista de Khrushchev. Si este se hubiera dado, pudo haber impedido el estancamiento social y económico que aquejó a Rusia a partir de la década de 1960, acelerando los apremiantes cambios internos que Gorbachov trató de poner en práctica ya demasiado tarde. Hay unas notas, véase capítulo 4, nota 3, Kenneth Walsh en PS Política, Science y diciembre de 1991, Garzoff y Kaufman citados en Military Democracy, página 26. También pudo haber evitado la catástrofe humana en los años 90, así como la destrucción de Afganistán y muchos otros horrores.
para no hablar del grave riesgo de un desastre atómico al cobrar la carrera armamentística de dimensiones cada vez más amenazadoras. A través de la historia, las medidas agresivas y provocadoras se han justificado como una defensa contra enemigos implacables, en el caso de Kennedy contra lo que él denominaba una confabulación monolítica y despiadada, empeñada en conquistar el mundo. Es otra de esas acusaciones que contienen poca o ninguna información por lo predecible que es en cualquier circunstancia. En boca de cualquiera, para entender la lógica que la sustenta, conviene recordar una manida verdad doctrinaria, ante iniciativas polémicas, más si son peligrosas. Lo convencional es llamarlas defensa, los programas actuales no son la excepción. La defensa antimisiles es apenas un pequeño componente de programas mucho más ambiciosos para la militarización del espacio con miras a sellar el monopolio de su uso con fines militares ofensivos. Estos planes se pueden consultar desde hace varios años en los documentos públicos del Comando Espacial de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales. Los proyectos que hemos resumido se han venido desarrollando con intensidad variable desde que la administración Reagan propuso sus programas de guerra de las galaxias, Iniciativa para la Defensa Estratégica. La ID parece haber sido en gran parte un intento por desarmar a los opositores de la DAR, para entonces un enorme movimiento popular antinuclear de corte internacional, robándoles el lenguaje y la causa, e invocando los términos paz y desarme mientras se procedía a construir un sistema militar ofensivo más avanzado. Hay unas notas, veas en particular Comando Espacial de Estados Unidos, Vision for 2020, febrero de 1997. El programa de la ID violaba abiertamente el Tratado Antimisiles Balísticos AMB, firmada en 1972. Según Raymond Garfoy y otros, el gobierno de Reagan intentó acallar estas objeciones. El juez Abraham Sofer, asesor jurídico del Departamento de Estado, amenazó incluso con emprender acciones legales para impedir que Garfoy publicara un libro sobre el tema, el cual, según Garfoy, refuta los fragantes esfuerzos de Paul Nitze y otros reaganistas devotos de la ID para distorsionar la historia y socavar el compromiso legal de Estados Unidos. Estos alegarían después que la ID contribuyó a la finalización de la Guerra Fría por haber obligado a la Unión Soviética a incurrir en descomunales gastos de defensa, afirmación que tiene muy poca credibilidad. Según la muy bien documentada relación de Garfoy, se podría sostener, sin embargo, que el rechazo de la administración Kennedy a las oportunidades para una reducción mutua de armamentos, más su agresividad general y su escalada armamentista, pueden haber producido dicho efecto a un inmenso precio y corriendo riesgos todavía peores. La iniciativa de defensa antimisiles y otras de su género se expandieron en los primeros meses de la administración Bush hacia el S-11. El gasto militar de Estados Unidos ya sobrepasaba el total de los 15 países que lo seguían, pero la oportunidad de explotar el miedo y el horror engendrados por los atentados terroristas era una tentación irresistible, y los programas militares de todo tipo se inflaron abruptamente, aunque poco o nada tuvieran que ver con el terrorismo. High Bromir Heritage Foundation, citado por Gordon Michael en National Missile Defense, disertación ante el Instituto Real de Defensa, Bruselas, Bélgica, 30 de enero del 2001, véase el mismo Michael, Strategic Deception, Michigan State 2000, Garfoy, A Journey Through the Cold War, página 357 al 58. Muchos aceptan que la defensa antimisiles balísticos es el caballo de Troya del verdadero y próximo objetivo: armar el espacio con armas de ataque altamente destructivas emplazadas o dirigidas desde allí. La DAB es en sí un arma ofensiva, así lo entienden tanto los aliados más cercanos como los potenciales adversarios.
Los estrategas militares de Canadá indicaron a su gobierno que se podría argumentar que el objetivo de la DAB va más dirigido a preservar la libertad de acción de Estados Unidos, OTAN, que a responder el temor de Estados Unidos a una amenaza norcoreana o iraní. El principal funcionario chino para asuntos de control de armas no dijo nada nuevo al observar que cuando Estados Unidos crea poseer una lanza fuerte y un escudo fuerte, podría concluir que nadie puede hacerle daño y que ellos pueden hacer daño a quien quieran en cualquier parte del mundo. China sabe bien que está en la mira de los nacionalistas radicales que trazan las políticas en Washington y que se supone que la principal destinataria del mensaje de la estrategia de seguridad nacional de que no se tolerará ningún reto a la hegemonía estadounidense. Las autoridades chinas sin duda son conscientes también de que Estados Unidos se guarda el derecho de lanzar un primer ataque con armas nucleares y saben tanto como nuestros analistas militares que los vuelos de aviones EP-3 de Estados Unidos en las vecindades de China, como el que terminó en un derribamiento a principios del 2001 y generó una mini crisis, no son solo para la vigilancia pasiva. Las aeronaves también recopilan información usada para trazar planes de guerra nuclear. Unas notas. Ya hay hit en New York Times Magazine 5 de agosto del 2001 citando al asesor de inteligencia George Friedman, David Pugliese en National Post, Toronto 24 de mayo del 2000, Charles Subkan citado por Michael Gordon en New York Times 29 de abril de 2001, la cita sobre los EP-3 es de William Arkin en Boletín de los Científicos Atómicos mayo-junio del 2001. Algunos analistas estratégicos estadounidenses comparten la interpretación china de la DAB casi con las mismas palabras. La DAB no solo sirve de escudo, sino que también posibilita la acción de Estados Unidos. Indicó un estudio de la Rand Corporation, otros están de acuerdo, la DAB facilitará una aplicación más eficaz del poder militar de Estados Unidos en el exterior. Escribe Andrew Barcevich en la publicación conservadora National Intelligence al escudar a la patria contra retaliaciones, así sea en forma limitada. La defensa antimisiles suscribirá la capacidad y voluntad de Estados Unidos para moldear el ambiente en otros lugares. Barcevich aprueba la conclusión de la Royce Kaplan en la publicación liberal New Republic. La finalidad de la defensa antimisiles no es realmente la protección de América, es una herramienta de dominación mundial. En palabras de Kaplan, la defensa antimisiles no es cuestión de defensa en cuestiones de ofensa y es por eso precisamente que la necesitamos. La DAB dará al país absoluta libertad para emplear o amenazar con emplear la fuerza en las relaciones internacionales. Kaplan cita con agrado esta queja en China. Consolidará la hegemonía de Estados Unidos y volverá a los americanos amos del mundo. El supuesto de fondo es una versión contemporánea del idealismo wilsoniano, doctrina que considera tan autorizada que es prácticamente inmune a todo reto. América es la vanguardia histórica y por lo tanto debe conservar por siempre y sin desafío el predominio mundial y la supremacía militar para el bien de todos. De ahí también se desprende que la absoluta libertad para emplear o amenazar con emplear la fuerza que la DAB le conferirá a Estados Unidos es un don apreciado